Imaginemos a Marta por un momento. Trabaja en una firma de consultoría estratégica de altísimo nivel. El típico entorno hipercompetitivo, claro. Exacto. Y durante sus primeros meses en el puesto, pues se queda en la oficina hasta la madrugada. O sea, su entusiasmo es absoluto. Totalmente idealizado. Sí, sí, una dedicación que roza la devoción. Ella cree genuinamente que todo ese enorme esfuerzo le va a abrir pues todas las puertas hacia el éxito profesional. Pero fíjate, apenas 12 meses después, Marta se sienta frente a su ordenador y siente náuseas, físicamente. Madre mía. Apenas puede contestar un correo electrónico rutinario sin experimentar un cinismo profundísimo. Y observa a sus clientes y a sus propios compañeros no con interés, sino con un rechazo total. Es un cambio radical. Absolutamente. Así que, con este caso en mente, bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda en el canal SciMap. Nuestro objetivo en esta sesión educativa de hoy no es compadecer a Marta, ni, bueno, hablar superficialmente de lo que es estar muy cansados. Claro, eso sería quedarse en la superficie. Eso es. Hoy vamos a diseccionar exactamente cómo y por qué la mente de una profesional brillante se rompe por completo. Yo estoy convencida de que este análisis es vital. Y para el alumnado que se está formando en metodologías de alto rendimiento, entender este colapso estructural no es una mera curiosidad académica. O sea, es una competencia analítica fundamental de cara a su futura inmersión en el mercado laboral. Totalmente. Lo que le ocurre a Marta tiene una arquitectura psicológica, tiene unos factores predictivos y una evolución sistemática. Hablamos del síndrome de estar quemado por el trabajo. Lo que internacionalmente se conoce como burnout, ¿verdad? Exactamente, el burnout. Y siguiendo nuestra filosofía fundacional en SciMap de entender para no memorizar, nuestra tarea hoy es desarticular los engranajes de este fenómeno. Porque no se trata de memorizar listas de síntomas inconexos. Para nada. Como experto estoy seguro de que la clave es comprender la mecánica del estrés laboral crónico para, el día de mañana, pues poder diseñar organizaciones que sencillamente no devoren a su propia plantilla. Vale, pues para empezar con ese despiece riguroso, necesitamos delimitar las fronteras del concepto. Porque, a ver, en la cultura popular a menudo se confunde el burnout con un pico de estrés temporal. El clásico, tengo mucho lío esta semana. Claro, alguien tiene que entregar un proyecto importante el viernes, pasa 2 noches durmiendo fatal y dice, uff, estoy quemado. Pero la literatura clínica que estamos manejando hoy nos indica que el síndrome es algo radicalmente distinto. Sí, no tienen nada que ver. Es una respuesta sostenida frente a un estrés crónico. Y se sostiene sobre 3 pilares clínicos muy específicos. Efectivamente, la definición científica estipula 3 dimensiones inseparables. La primera es el agotamiento emocional, que trasciende el mero cansancio físico. No es solo tener sueño. Exacto, es la percepción subjetiva de que el depósito de energía psíquica se ha vaciado por completo. La sensación de no tener absolutamente nada más que ofrecer a nivel intelectual o afectivo. ¡Wow! Luego, la segunda dimensión es la despersonalización, que también denominamos cinismo. El individuo desarrolla una actitud de excesiva frialdad, indiferencia e incluso desprecio hacia las personas de su entorno laboral. O hacia la propia utilidad social de su trabajo, supongo. Sí, totalmente. Y por último, la tercera dimensión es la falta de eficacia profesional. O sea, es una evaluación cognitiva negativa donde la persona percibe que sus competencias han desaparecido de golpe. Que ya no sirve para nada. Eso es, que su trabajo carece de cualquier impacto real. A ver, si me permites utilizar una analogía tecnológica para visualizar esto con un poco más de claridad para quienes nos escuchan, podemos imaginar a un profesional como un teléfono inteligente, de última generación. Me gusta por dónde vas. El agotamiento emocional no es simplemente tener la pantalla apagada, es ver el icono de la batería parpadeando en rojo, advirtiendo de que te queda, no sé, un 1% de carga vital. Claro, al borde de apagarse. Exacto. La despersonalización o el cinismo sería activar deliberadamente el modo avión de forma permanente, cortando cualquier señal para que nadie, ni compañeros ni clientes, pueda contactar contigo ni exigirte nada emocionalmente. Una desconexión total para protegerse. Y la falta de eficacia profesional equivale a intentar abrir un montón de aplicaciones y ver cómo todas se cierran de golpe,
dejándote con la sensación de que el sistema operativo entero se ha quedado obsoleto. Fíjate, es una analogía sumamente precisa para ilustrar cómo fallan los recursos del individuo. Y es muy interesante notar cómo esa imagen del modo avión nos ayuda a comprender un cambio de paradigma histórico fundamental en este campo. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que hace unas décadas la comunidad científica presuponía que este desgaste era exclusivo de las profesiones puramente asistenciales. Ah, claro, sanidad, educación. Sí, se asumía que la exposición continua al sufrimiento humano era el detonante necesario, por lo que solo se estudiaba en personal médico, en el ámbito de la docencia o en los servicios sociales. Claro, se asumía que estar frente al dolor te quemaba por transferencia, digamos. Así es, pero la realidad contemporánea y, bueno, las investigaciones más recientes han desmontado ese mito por completo. La evidencia empírica demuestra que el síndrome incide con una fuerza devastadora en operarios de cadenas de montaje o en gestores financieros. O en analistas de sistemas. Exactamente. Gente que se pasa 8 horas al día frente a líneas de código, sin ver a un solo cliente. Ese modo avión del cinismo no es únicamente tratar de forma fría a un paciente en urgencias. Ya veo. Es desarrollar un desprecio estructural hacia los objetivos del proyecto corporativo al que le dedican cientos de horas. Ostras. Lo cual nos lleva directamente al caso de Borja, que está documentado en nuestra base analítica. El caso de Borja ilustra este giro moderno, vamos, a la perfección. Un caso de manual. Es un bibliotecario que consigue una plaza en un municipio de Extremadura. A ver, no está operando a corazón abierto en un quirófano, sino que está rodeado de libros, persiguiendo lo que él consideraba una vocación maravillosa. Una profesión aparentemente tranquila. Sí, sí. Aprueba su oposición, rebosante de ideas para dinamizar la cultura local. Sin embargo, 12 meses más tarde, el diagnóstico es desolador. Su batería está al 1%, ha cortado la conexión emocional con los usuarios de la biblioteca y percibe que sus habilidades como gestor cultural son inútiles. Ha desarrollado las 3 dimensiones de golpe. Exacto. La gran incógnita metodológica aquí para el alumnado es, a ver, si no trabajaba en urgencias, ¿qué rompió exactamente a Borja? Y eso nos fuerza a observar más allá del individuo y mirar directamente a los cimientos de la biblioteca. O de la organización en sí. Y ese es el paso analítico crítico. El fracaso no es atribuible a una supuesta debilidad en la vocación de Borja. Sus síntomas son la manifestación clínica de una exposición prolongada a factores de riesgo psicosociales. Factores que son inherentes al diseño del entorno laboral. Exactamente. Existen 3 grandes focos de riesgo donde se origine esta toxicidad. En primer lugar, la estructura organizativa en sí misma, que suele estar caracterizada por niveles asfixiantes de burocracia, jerarquías rígidas que bloquean cualquier innovación. Que no te dejan moverte, vamos. Eso es. Y sistemas donde los logros jamás se ven recompensados. Luego, en segundo lugar, tenemos el diseño específico del puesto de trabajo. Y ojo, no se trata solo del volumen de tareas o la sobrecarga mental. Hay cosas más sutiles. Sí, variables más sutiles pero igualmente destructivas, como el conflicto de rol, es decir, recibir instrucciones contradictorias constantemente, o la ausencia de autonomía. Que te exijan resultados pero te quiten el poder de decisión. Exactamente eso. Que es exactamente la pared burocrática contra la que chocaba Borja al intentar proponer nuevas actividades culturales. Así es. Y el tercer foco destructivo lo componen las relaciones interpersonales. Hablamos de la falta sistémica de apoyo social en el entorno inmediato, los conflictos no resueltos entre departamentos y un fenómeno gravísimo. ¿Cuál? El contagio emocional. Si insertas a un empleado altamente motivado en un departamento donde prima el cinismo crónico y la apatía, pues el efecto mimético a menudo termina arrastrando al individuo nuevo hacia la misma sintomatología. ¿Se acaba contagiando de esa negatividad? Pero, espera, al revisar las variables moduladoras que agravan estos factores en las fuentes, encuentro algo que, a primera vista, me resulta altamente contradictorio. A ver, cuéntame. El material señala que ciertas características personales pueden elevar drásticamente la vulnerabilidad ante estos riesgos laborales. Y menciona específicamente rasgos como el perfeccionismo, tener una alta empatía o poseer un fuerte espíritu altruista. Sí, son factores de riesgo documentados. ¿Me estás diciendo que el hecho de ser un profesional empático y con vocación genuina te convierte en el candidato perfecto para colapsar? O sea, ¿acaso el diseño del sistema laboral castiga directamente a las personas con mayor implicación moral en su labor? Es una excelente apreciación analítica, pero requiere comprender el mecanismo causal que hay debajo.
Las empresas no castigan deliberadamente la empatía. Lo que ocurre es que un profesional altamente altruista o perfeccionista se resiste a aceptar el fracaso de la organización. Vale, no tiran la toalla tan fácil. Claro, ante una carencia estructural, pongamos falta de recursos en un proyecto o escasez de personal en un turno, la persona altruista actúa como un amortiguador humano. Uf, qué duro suena eso. Es que lo es. Asumen una carga extra para que el servicio no decaiga. Suplen los fallos sistémicos quemando sus propias reservas de energía de manera prolongada. Ah, entiendo. Están utilizando su propia energía personal, de su propio depósito, para tapar las grietas del diseño organizacional. Exacto. Y esto tiene una lectura biológica muy contundente. Para mantener ese estado constante de sobreesfuerzo, el sistema neuroendocrino del empleado dispara alertas ininterrumpidas. Claro, el estrés constante. Inunda el torrente sanguíneo con cortisol y otras hormonas vinculadas a la respuesta al estrés. Y a ver, el organismo humano está evolutivamente diseñado para tolerar estos picos químicos de forma aguda. Durante unos minutos u horas. Si huyes de un león, por ejemplo. Exactamente, frente a un peligro inminente. Pero cuando esta alerta neuroendocrina se sostiene crónicamente durante meses, el daño orgánico es inevitable. A nivel individual, desencadena problemas psicosomáticos. Fatiga crónica, insomnio, supongo. Sí, insomnio persistente, sumado a trastornos familiares y emocionales muy graves. Y a nivel sistémico, o sea, para la empresa, el efecto dominó resulta en una caída precipitada del rendimiento. Claro, absentismo laboral. Tasas elevadísimas de absentismo médico y una fuga constante de talento. Vale. Si entendemos que las condiciones adversas pueden literalmente envenenar el organismo a nivel neuroendocrino, surge un interrogante clave. A ver, si colocamos a dos profesionales idénticos en la misma oficina, con el mismo exceso de burocracia y los mismos problemas, ¿Sí? porque uno de ellos acaba sufriendo este síndrome de burnout y el otro, de algún modo, sobrevive y prospera. Aquí es donde creo que es vital alejarse de la anécdota y aplicar el modelo de demandas recursos laborales. Fundamental, sí. Este marco nos explica que nuestra vida laboral no es una simple suma de tareas, sino un escenario donde operan dos mecanismos psicológicos paralelos, ¿no? En constante tensión. Así es. El modelo de demandas y recursos laborales es el eje analítico central para entender esta disparidad. Postula que existe, por una parte, un proceso de deterioro de la salud. Que sería todo lo malo, las exigencias. Exacto. En este carril, las exigencias físicas, mentales o emocionales del puesto actúan como cargas que requieren un esfuerzo sostenido. Van vaciando las reservas del individuo. Si este es el único carril activo, el destino ineludible es el estrés crónico y el colapso clínico. No hay escapatoria. Se alimenta de los recursos laborales. ¿Cómo cuáles? Pues la claridad organizativa, el apoyo real de los compañeros, el grado de autonomía, la retroalimentación constructiva. Estos recursos son los generadores de lo que denominamos engagement o compromiso organizacional. Que es un estado afectivo súper positivo frente a la tarea. Y aquí es donde el mecanismo se vuelve verdaderamente elegante. Porque la función de esos recursos no es solo sumar puntos positivos en el estado de ánimo, Para nada, sino que actúan como un escudo defensivo. ¿verdad? De manera muy literal. El modelo estipula que una altísima carga de demandas laborales no desemboca forzosamente en un colapso psíquico si el trabajador dispone de un blindaje adecuado en forma de recursos laborales. O sea, un ejemplo. Manejar la queja de un cliente extremadamente difícil es una demanda emocional alta. Pues el impacto tóxico de esa demanda se neutraliza enormemente. Totalmente neutralizado. Y lo fascinante de esta interacción es que el individuo no es un mero receptor pasivo, no es un recipiente vacío esperando a que recursos humanos le proporcione escudos. Claro, aquí aplicamos el principio de SciMap, de aprender haciendo. Vemos un nivel de proactividad asombroso a través del concepto de job crafting. El job crafting, una maravilla analítica. A ver, podríamos visualizar el job crafting como un ejercicio de sastrería profesional. Imagina que cuando firmas un contrato, la organización te entrega un traje de talla estándar. ¿Qué sería la descripción rígida de tu puesto? Exacto. Y resulta que el cuello te aprieta y las mangas son demasiado cortas. Alguien sin iniciativa sufriría el roce del tejido cada día de su vida. Sin embargo, el trabajador que aplica el job crafting agarra unas tijeras y un hilo. ¿Empieza a ajustarlo a su medida? Eso es.
Comienza a realizar pequeños dobladillos, ajusta la cintura, reubica los botones. De forma totalmente autónoma e invisible para la jerarquía directiva, busca colaborar con ciertos compañeros, afines. O automatiza una tarea que odia. Exactamente, automatiza una tarea mecánica mediante herramientas informáticas o renegocia pequeños plazos de entrega. O sea, está modelando activamente sus propias demandas y recursos para que encajen mejor con su anatomía cognitiva. Es una visualización espléndida de cómo operan estas microadaptaciones conductuales en un contexto hostil. A través del job crafting, los empleados moldean sus competencias. Literalmente, se fabrican su propio salvavidas. Ahora bien, no podemos obviar que en ocasiones la carga es tan abrumadora que estas microadaptaciones, pues resultan insuficientes. El traje te viene tan pequeño que no hay dobladillo que lo arregle. Claro, ahí las tijeras no sirven. Y es entonces cuando el análisis debe centrarse en otro recurso crítico, la figura del líder. Las investigaciones recientes, particularmente en el ámbito del liderazgo transformacional, ofrecen resultados contraintuitivos sumamente interesantes. Sí, esto captó mi atención de inmediato al revisar la información. Uno asumiría lógicamente que tener un buen líder es importante siempre, en todo momento y lugar. Sería lo lógico, sí. Pero la investigación apunta hacia una dirección mucho más pragmática. Exactamente. Los datos indican que en un entorno donde la sobrecarga emocional es baja, es decir, el volumen de trabajo es manejable, las expectativas están claras y no hay presiones agudas, la calidad del liderazgo apenas genera variaciones significativas. O sea, si el líder es mediocre o sobresaliente, a la plantilla no le afecta tanto el bienestar general. ¿Eso ves? Sin embargo, en el escenario opuesto, cuando las exigencias emocionales se disparan a niveles críticos y la plantilla se asoma al abismo del desgaste crónico, Ahí cambia la cosa. es precisamente ahí donde el liderazgo transformacional actúa como el dique de contención absoluto. Un buen líder bajo presión extrema deja de ser un extra agradable y se convierte en el recurso sociolaboral primario que impide el desplome de sus equipos. Fíjate qué interesante. Pero, a ver, este intrincado equilibrio matemático entre las demandas, los recursos, las microadaptaciones de job crafting y la presencia del líder nos da una radiografía estática. La foto del momento. Sí. Pero la psique humana no funciona como una foto fija, se desarrolla cronológicamente. Si volvemos al caso inicial, Marta no colapsó su primer martes en la oficina, atravesó un proceso gradual. Muy gradual. Y el modelo teórico que estructura esta evolución es el modelo secuencial de Fidalgo, basado en los trabajos iniciales de Freudenberger, que nos alerta de que el camino hacia el abismo tiene exactamente 5 estaciones. Y el conocimiento exhaustivo de estas 5 fases es imperativo para la audiencia, para cualquier intervención eficaz posterior. La primera estación de este ciclo es, paradójicamente, la fase de entusiasmo. O sea, entrar con toda la energía. El empleado ingresa en la organización con unos niveles de energía excepcionales. En el caso de Marta, veíamos cómo idealizaba su proyecto y prolongaba su jornada voluntariamente. Percibe las exigencias no como amenazas, sino como retos estimulantes. Como pasaportes directos al éxito. Pero claro, ese espejismo se desmorona rápidamente y el individuo choca contra la fase 2, que es la de estancamiento. El golpe de realidad. Exacto. Es el momento del cálculo matemático. Marta observa cuántas madrugadas ha sacrificado y descubre que la balanza está completamente desequilibrada. No hay un aumento salarial, no hay promociones. Se asienta la sensación de que el esfuerzo extraordinario la empresa lo trata como, bueno, un simple deber ordinario. Y ese desequilibrio da paso a la tercera fase, la frustración. Aquí ya no hay idealización, aquí hay dolor orgánico y psicológico. Físico totalmente. Comienzan a proliferar síntomas somáticos como migrañas crónicas, problemas severos de sueño. El trabajo deja de ser un reto y se percibe como una carga coercitiva inmensa. La irritabilidad ante cualquier exigencia de un jefe o un cliente, pues se dispara de manera incontrolable. Lo que nos arroja de lleno a la cuarta fase, que personalmente me parece la más compleja de descifrar analíticamente, la apatía. Ah, la apatía, un punto de inflexión crítico. Es aquí donde Marta se distancia afectivamente, reduce sus intervenciones en reuniones a un mínimo indispensable y desarrolla una actitud casi robótica. Mecánica total. Claro, y una mirada superficial, la típica evaluación deficiente de un departamento de recursos humanos tradicional, podría etiquetar este comportamiento en la fase 4 simplemente como falta de profesionalidad. Como desidia. Exacto.
desidia o pereza mental. El empleado ya no rinde porque es un vago. Y ese diagnóstico superficial sería el mayor error estratégico posible. La apatía prolongada en este contexto no es un déficit de carácter ético, ni es pereza. Es, a nivel clínico, un mecanismo de defensa psicológico extraordinariamente sofisticado. ¿En qué sentido? Pues, ante un entorno que castiga el esfuerzo de forma consistente y que somete al sistema neuroendocrino a un daño constante, el aparato cognitivo reacciona cortando los canales de la implicación afectiva. Corta los cables. Se trata de una anestesia autoadministrada. Es la mente de Marta diciéndose a sí misma, a ver, si nada de lo que intento genera un cambio positivo, aislarme emocionalmente es mi única opción para no desintegrarme frente al teclado. Es, en esencia, pura supervivencia estructural. Pero incluso esa barrera defensiva cede si no hay cambios drásticos en la empresa, lo que nos empuja irremediablemente a la quinta fase. El final del camino. Estar quemado. Es la caída libre definitiva. La persona entra en un colapso multifactorial donde las herramientas para gestionar el estrés pues simplemente desaparecen. Y la consecuencia inminente suele ser la aparición de trastornos depresivos, crisis de ansiedad profunda y la necesidad de una baja médica de larga duración. Una tragedia evitable. Totalmente. Y es una ironía verdaderamente trágica observar la estructura completa del modelo secuencial. Parece que la condición sine qua non, el requisito de entrada para llegar al nivel de estar completamente quemado, es haber poseído en su momento un nivel de vocación y entusiasmo estratosférico en la fase inicial. Exacto. Quien entra en la fase 1 sin importarle nada el trabajo rara vez sufre el desgarro de llegar a la fase 5. Es tremendo. Y debido a esa paradoja y a la severidad del proceso completo, resulta inaceptable que la gestión empresarial se quede anclada únicamente en la observación de este declive. La obligación desde una perspectiva de excelencia operativa es intervenir. Actuar de verdad. Pero antes de intervenir hay que medir con la máxima rigurosidad. A nivel cualitativo, mediante entrevistas clínicas semiestructuradas, se puede determinar la fase exacta en la que se encuentra un departamento. Y a nivel cuantitativo también hay opciones, ¿no? Sí, las ciencias del comportamiento nos proporcionan herramientas sólidas, siendo el estándar psicométrico mundial el cuestionario MBI. El Maslach Burnout Inventory, que evalúa precisamente las 3 dimensiones iniciales que hablábamos. Si la puntuación detecta niveles de agotamiento altísimos, cinismo elevado y una percepción de eficacia por los suelos, pues las alarmas rojas se encienden. Así es. Y la genialidad del diseño del MBI es que no asume que un médico y un informático sufren exactamente las mismas dinámicas. Posee versiones especializadas para profesionales de la salud, para personal docente, para estudiantes universitarios, incluso una versión general. Una herramienta súper adaptable. Y claro, una vez que el MBI escupe los datos en rojo, la organización está obligada a implementar intervenciones tangibles. Y la literatura sobre gestión del riesgo psicosocial categoriza estas acciones en una matriz muy ilustrativa. Una matriz que opera sobre 2 ejes principales. Cuéntanos sobre esa matriz. A ver, el primer eje de la matriz define el objetivo temporal de la intervención, es decir, intervención primaria, secundaria o terciaria. La primaria es eminentemente profiláctica y estratégica. Prevenir antes de curar. Eso es. Interviene sobre el entorno para erradicar el riesgo antes de que se presenten los primeros síntomas psicosomáticos en la plantilla. Luego, la secundaria tiene un cariz de contención. Cuando ya hay algún síntoma incipiente. Claro. Cuando el desgaste se halla en fase de estancamiento o frustración precoz, busca detener su progresión dotando de herramientas específicas. Y por último, la terciaria. La de emergencia. Sí. Tiene una función puramente paliativa y rehabilitadora para rescatar al individuo cuando la fase de colapso ya es una realidad clínica constatada. ¿Y el segundo eje de la matriz? El segundo gran eje define el foco de acción. La intervención o bien recae directamente sobre el individuo, exigiendo que éste cambie y se adapte, o recae estructuralmente sobre la organización como un todo. Vale, para asentar conceptualmente esta matriz, vamos a repasar ejemplos claros para la audiencia. Si el Departamento de Recursos Humanos nos convoca a un curso sobre técnicas de mindfulness y mejor uso de la agenda personal, estamos ante una intervención primaria, pero con un foco completamente individual. Correcto. La empresa nos está pidiendo implícitamente que nos armemos mejor frente a las exigencias. En cambio, si la intervención consiste en llevar a cabo un análisis exhaustivo para rediseñar los flujos de trabajo, Ah, eso es otra cosa. garantizando que el diseño del puesto asigne mayor autonomía
y elimine cargas burocráticas innecesarias, ahí nos encontramos ante una intervención primaria pero enfocada genuinamente en el nivel organizacional. Efectivamente, se cambia la estructura, no al individuo. Si avanzamos un peldaño temporal a la fase secundaria, contratar sesiones de mentoring para la resolución de tensiones en equipos donde ya existen roces representa un nivel secundario individual. Vale, porque el roce ya existe. Exacto. Mientras que, por ejemplo, implantar protocolos rigurosos de onboarding o acogida de nuevo personal donde se delimitan minuciosamente las expectativas para reducir la incertidumbre desde el día 1. ¿Eso constituiría una estrategia secundaria con foco organizacional? Eso es. Y finalmente llegamos al nivel de emergencia. Pagar terapias psicofarmacológicas y psicológicas particulares a un empleado colapsado sería el enfoque terciario individual. ¿Y el terciario organizacional? Pues sería la creación estructurada de programas de asistencia al empleado en la empresa, por ejemplo. Bien, analizando detenidamente este último bloque del modelo, percibo una disonancia estratégica gigantesca en el entorno corporativo contemporáneo. Es muy frecuente entrar a foros profesionales, redes como LinkedIn, y observar a multitud de corporaciones exhibiendo y presumiendo de su gran inversión en programas de asistencia psicológica. Sí, se cuelgan la medalla. Vanagloriándose de pagar la terapia para aquellos en su plantilla que sufren. Pero, a ver, integrando las variables que hemos analizado hoy, si una corporación centra la práctica totalidad de su presupuesto preventivo en intervenciones de nivel terciario individual, ¿no se trata de una admisión flagrante de su propia ineptitud estructural? Completamente. Es decir, optan deliberadamente por paliar el colapso de la persona en lugar de detener y reparar el entorno tóxico y, digamos, la maquinaria defectuosa que la está enviando al hospital psiquiátrico de forma recurrente. Es un análisis absolutamente incisivo y además la literatura científica respalda tu inferencia sin ambajes. Confundir la intervención paliativa terciaria con una estrategia de prevención eficaz es uno de los fallos metodológicos más recurrentes en la gerencia moderna. Es como poner tiritas en una fuga de agua. Exacto. Como argumentan diversos analistas organizacionales, enseñar a un grupo de trabajadores técnicas individuales de control de la ansiedad mediante programas de salud mental y reintroducirlos inmediatamente después en el mismo ecosistema hiperburocrático. Donde no tienen autonomía ni recursos. Eso es, plagado de exigencias insostenibles, pues eso generará un efecto nulo a medio plazo. Van a volver a caer. La prevención verdadera, sostenible y ética exige la modificación sustancial del ADN operativo de la compañía. Actuar en lo primario y organizacional. Implementando políticas orientadas a la organización y siendo exquisitamente cautelosos con variables demográficas específicas. Por ejemplo, contemplando la enorme y desigual presión que padecen los trabajadores que son cuidadores informales de personas dependientes o de la tercera edad en sus esferas privadas. Claro, el contexto vital del empleado, sin esa profunda integración en las raíces operativas, cualquier seminario corporativo de resiliencia no es más que, un simple ejercicio de relaciones públicas para limpiar la conciencia de la junta directiva. Tristemente, muchas veces se queda en eso. Y con esta contundente deconstrucción logramos sintetizar de manera coherente nuestra sesión educativa. A ver, se ha logrado diseccionar la verdadera anatomía del estrés laboral crónico, hemos decodificado la balanza milimétrica del modelo de demandas y recursos laborales. Y hemos cartografiado las 5 etapas de Fidalgo, no lo olvides. Por supuesto, el avance secuencial hacia el deterioro. Y también hemos proporcionado las coordenadas exactas de la matriz de intervención. Creo que el alumnado y quienes nos escuchan ya no disponen de meras definiciones, sino de un auténtico arsenal analítico diseñado para interpretar un sistema verdaderamente complejo. Totalmente de acuerdo. Ha sido un despiece muy riguroso. Pero, para cerrar, creo necesario proponer una idea estructural a nuestra audiencia, como un ejercicio analítico pendiente, para que le den una vuelta. A ver, adelante. Si a lo largo de este análisis profundo se ha demostrado empíricamente que el desarrollo de este síndrome es consecuencia fundamental de deficiencias sistémicas de diseño y escasez de recursos institucionales, y paralelamente observamos que gran parte del mercado laboral persiste tercamente en modelos extractivos, cargados de exigencias puramente emocionales y sin apoyo real. ¿Sí? Pues ¿en qué momento debemos reconsiderar nuestro propio rol adaptativo? Retomando tu acertada metáfora sobre el ajuste del traje laboral, el job crafting.
Ah, ¿sí? Bajo estas condiciones operativas tan hostiles, cabe preguntarse si ese aclamado concepto de job crafting terminará desvirtuándose por completo. ¿Crees que dejará de ser algo positivo? Quizás deje de representar una herramienta proactiva de innovación profesional pensada para el crecimiento intelectual de la plantilla y acabe mutando sencillamente en el último e ineludible mecanismo de supervivencia individual en un ecosistema que, ha normalizado y democratizado el colapso. ¡Wow! Es una perturbadora reflexión que, sin duda alguna, nos obliga a cuestionar y examinar los mismísimos pilares del concepto de excelencia profesional en el siglo XXI. ¿Estamos innovando o simplemente sobreviviendo al diseño defectuoso? Esa es la gran pregunta que queda en el aire. Y con esta interpelación damos por concluido nuestro exhaustivo recorrido analítico. Desde las aulas institucionales del canal SciMap, agradecemos sinceramente su concentración e instamos a la audiencia a seguir observando, deconstruyendo y transformando la realidad sistémica bajo el prisma inquebrantable del alto rendimiento. Hasta la próxima inmersión profunda.